pero hoy tengo como invitado a alguien con quien tengo mucho deseo de conversar particularmente sobre la historia de nuestro país. Él es Rafael Aita, conocido también como Capitán Perú, escritor, docente universitario y bueno, muchos más títulos que podríamos nombrar. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Aquí encantado de estar en tu programa. En primer lugar, cuando yo supe de ti, bueno, ya antes te conocía porque has visitado anteriormente este set con otros programas, conocí acerca de Capitán Perú, revisé tus redes sociales y dije, oye, qué divertido, porque personalmente creo yo que la historia es una materia bastante olvidada en los colegios, sobre todo, porque más allá del formalismo que normalmente se aplican para dar o impartir clases en los colegios y los métodos ineficaces que muchos maestros a veces aplican, la historia ha perdido su encanto. Pareciera que no es atractivo escucharla, estudiarla. Entonces, ¿cómo surge este personaje de Capitán Perú? ¿Cómo se te ocurre a ti de diseñar este personaje para impartir esto que tanto te encanta, que es la historia? Justo precisamente por el motivo que mencionas, que es el que veía la gran necesidad de recuperar ese interés por la historia. Creo que existe un vacío en nuestra currícula escolar, cuando el curso de historia del Perú se ha tenido que fusionar con los de geografía, con educación cívica para formar el curso de ciencias sociales, y eso hace que se dedique menos tiempo al que nosotros nos dedicaban con un curso de historia solamente como tal, y por lo tanto había que suplir ese vacío con lo que existe ahora precisamente, ¿no? Las redes sociales, videos en YouTube, Instagram, TikTok. Y es ahí que nace esta idea del personaje de Capitán Perú, que de una manera muy visual, porque utiliza el disfraz, el escudo del Perú, lleva una historia a los colegios, pero también una historia mucho más disruptiva, mucho más controversial. Yo creo que el Perú es el país que menos derecho tiene a decir que la historia es aburrida. Ajá. Para los demás países puede que sea aburrida, para nosotros no. Nosotros es todo lo contrario. Nosotros tenemos una historia que está llena de controversias, de traiciones, de luchas de poder, de enamoramientos. El tema amoroso ha sido muy importante desde la época incluso de los incas o tal vez antes. También de amistades y de traición de amistades, de enfrentamientos entre hermanos, enfrentamientos entre familias, individualismos que han llevado a que tal vez incluso se pueda comparar la historia del Perú a un Juego de Tronos. Y una consulta muy puntual pero importante. ¿Nos han contado mala historia a los peruanos? Y si es así, ¿cuál crees que es la peor tergiversación que han hecho en específico de la historia de los peruanos? Sí, yo creo que nos la vienen contando mal desde un punto muy preciso, que fue la reforma curricular que se dio en la década de los 70 bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, en donde la enseñanza de la historia cambia hacia un punto, hacia una visión que fue criticada por María Roborowski, que ella en una entrevista dice: la forma que nos enseñan la historia nos acompleja. Y creo que ese es el mayor, no error, el mayor daño, la mayor herida que se puede causar en la autoestima nacional de este relato de un peruano siempre víctima, siempre oprimido, eternamente perdedor, el cual pues nos coloca una barrera mental y nos hace sentirnos como si estuviéramos siempre esclavizados. Y no es así, no fuimos aquel imperio glorioso que fue conquistado por los españoles y que perdió toda su gloria, perdió todo su glamour, perdió toda su riqueza hasta que logra independizarse, pero en todo ese proceso hay también altos y bajos. No, para nada, para nada. De hecho, la conquista fue hecha en un mínimo porcentaje por los españoles. Gran parte de la conquista la hacen más bien las etnias como chancas, huancas, chachapoyas, cajamarcas, etcétera, que se alían a los españoles para hacer la guerra, ya sea al bando de Atahualpa o al bando de Huáscar,
E incluso los mismos cusqueños huascaristas se aliaron a Pizarro porque veían un mayor enemigo en Atahualpa que los españoles. Y esto también les permite, junto con la rebelión de Manco Inca, el negociar derechos, privilegios y una nueva posición en el nuevo sistema político, al punto que existieron nobles incas durante los 300 años de virreinato. Es decir, hubo alianzas entre los conquistadores y los conquistados, hubo coaliciones internas y no fue un conquistados versus conquistadores netamente. ¿Qué es lo que dice José Antonio del Busto, no? Somos los hijos de los vencedores y los vencidos. Y no podemos dividir la historia de la conquista en españoles contra incas. Principalmente porque los españoles se mataron más entre ellos, igual que los incas, ¿no? Recordemos la guerra entre Huáscar y Atahualpa, y recordemos también la guerra entre Almagro y Pizarro. Y voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Durante la rebelión de los encomenderos, uno de estos encomenderos, llamado Hernández Girón, era un español que se rebela en contra de la corona. Uh-huh. Entonces la corona envía ejércitos a Blasco Núñez de Vela, envía luego a Pedro de la Gasca para terminar con toda esta situación, y ellos consiguen alianzas con los huancas. Y los que derrotan a el rebelde español Hernández de Girón fueron huancas que peleaban a favor del rey de España, en contra de un español que se había sublevado contra su propio rey. Dime cuál de esos dos es el bando de los españoles. Ajá. ¿No? ¿El del español rebelde contra su rey o el de los huancas que peleaban a favor del rey de España? Y en este caso, ¿en qué momento de la historia se perdió este hilo de sucesos? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Por qué han decidido contarnos otra versión totalmente diferente, si es que es así? ¿Y cuál ha sido el resultado a lo largo de todos estos años? Porque ahora contar esta versión en un colegio o eso es una persona, te dice, estás loco. No, sí, hay un largo proceso que incluso lo podemos remontar desde Túpac Amaru II, en donde yo creo que ahí comienza el divorcio de lo que fue este matrimonio entre españoles y incas. La independencia también jugó su papel, y justo ahora que estamos 6 de agosto, batalla de Junín, quiero detenerme un poco aquí para contar estos aspectos de Junín que no nos han contado y que no se nos suelen contar, ¿no? Uh-huh. En la batalla de Junín nosotros sabemos que no la ganó Bolívar, sino más bien que se ganó a pesar de Bolívar, ¿no? Bolívar había dado la orden de retirada, y esta orden fue transmitida al revés por Rázuri, que se dio cuenta que los húsares del Perú tenían una situación ventajosa para atacar a el ejército realista por el flanco, por uno de sus flancos. Entonces le transmite a Isidoro Suárez que en lugar de decirle retirada, como había ordenado Bolívar, le dice ataquen. Y es así como los húsares del Perú atacan a el regimiento de los dragones del Perú. Y es que el ejército realista estaba conformado principalmente por peruanos. Ese es otro detalle que no se nos cuenta. Y es así como se gana la batalla de Junín, ¿no? Gracias a este cambio de orden. Y es por eso que Bolívar decreta que los húsares del Perú iban a llamarse a partir de entonces los húsares de Junín, que es como se les ha conocido hasta el día de hoy. Pero no se nos ha contado qué pasó con ellos. Y yo creo que la historia de los húsares de Junín de repente representa una microhistoria de lo que sucedió con la República, tal vez hasta el día de hoy. El 6 de agosto, pero de 1826, o sea, exactamente 2 años después de la batalla de Junín, los húsares, 2 regimientos de los húsares de Junín se rebelan contra la República. Hartos de Bolívar, en contra de la Constitución vitalicia, deciden que el régimen republicano era peor que lo que había antes. Y por eso se unen a los rebeldes de Iquicha y juramentan lealtad al rey de España y a la corona
en un manifiesto político de estar en contra de los abusos que cometió la República con ellos. Y por lo tanto, los otros regimientos de húsares, los otros 2 regimientos de húsares de Junín que quedaban, son enviados a hacerle la guerra, terminan enfrentándose entre húsares de Junín. Y terminan siendo masacrados los rebeldes en contra de la República. Y esto no se cuenta porque obviamente te bajas pues el patriotismo, ¿no? Y toda esta celebración que estamos haciendo de la gloriosa batalla de Junín, pues te la desinflas en una. Los propios húsares terminaron siendo perseguidos por la misma República. Pero al mismo tiempo sí creo que debe contarse porque nos deja una lección. ¿Cuál vendría a ser la lección en este caso? Y es que el periodo de independencia fue muy turbulento. No es como nos han contado, en donde a partir de la independencia todos fuimos libres y felices hasta el día de hoy, y que en muchos casos la República le dio la espalda a importantes sectores de la población. Yo diría hasta el día de hoy. Porque el día de hoy una parte importante del Perú se siente fuera del sistema y se construye una república de unos cuantos a espaldas de los Andes. Y es por eso que muchos andinos se rebelaron en contra de la República e incluso se sienten fuera del sistema hasta hoy. Y esto nos debe hacer repensar el Perú. Si realmente estamos en el mejor sistema o si realmente estamos haciendo las cosas como deberían ser, porque la insatisfacción ya es transversal, llega hasta el día de hoy y aquí aprendemos que comenzó desde los orígenes de la independencia. Ajá. Por ejemplo, en movimientos como el que hizo Túpac Amaru, ¿no? Lo que tú mencionas y usando tus términos, vivimos en un país de Andes que ha olvidado a sus Andes profundos, es decir, al pueblo, sí, al origen de la causa de la independencia. Entonces, ¿cómo venimos arrastrando con tantos años atrás un legado que hasta el día de hoy nos pesa? Porque hoy en día, si analizamos la política, si hoy en día nos podemos hacer un símil, una comparativa con lo que se vive hoy en día en el Congreso, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, vemos la misma retórica, vemos la misma insatisfacción de los peruanos. Es que si no aprendemos esta historia, no vamos a aprender de dónde viene esto, ¿no? Y es por eso importante recordar que el Perú nació dividido en su etapa republicana, estoy diciendo, ¿no? Y eso desde la batalla, ya lo mencioné, la batalla de Junín. En la batalla de Ayacucho se nos ha enseñado mal que la derrota fue del ejército español, cuando había peruanos en ambos lados y había más peruanos en el ejército realista que en el ejército patriota. Y por lo tanto, considero que es más una guerra civil incluso entre hermanos, porque sabemos que antes de que comience la batalla de Ayacucho, los generales de ambos bandos piden que los hermanos se acerquen a un terreno neutral, porque había hermanos en ambos bandos, peruanos, se den un último abrazo antes de regresar a su bando y dispararse entre ellos. Así que sí, la batalla de Ayacucho fue una guerra entre hermanos, fue guerra entre peruanos, de repente más parecida a la guerra de secesión de Estados Unidos, del norte contra el sur, que a una guerra de independencia. Entonces el Perú nace dividido y de repente hemos arrastrado esa división hasta el día de hoy, porque no se están escuchando todas las voces, porque el Perú, a fin de cuentas, mantenía un espíritu conservador. Los Andes son conservadores hasta el día de hoy. Son tradicionales hasta el día de hoy. Entonces, el aspecto de la fe, el aspecto de la tradición, era importantísimo, incluso para Túpac Amaru, ya que lo hemos mencionado, y que fue pasado por agua tibia, no lo veían que conectaba con una república que venía más de una tradición francesa y de la Revolución Francesa y de la Ilustración, que era laica. Claro, qué bueno que hayas tocado ese punto, porque te quería preguntar también cómo era el Perú, hablando en términos religiosos, antes de la llegada de los españoles y cómo fue después. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en ese trance? Porque como tú comentas, hasta el día de hoy, la población peruana es conservadora, se siente conservadora, defiende
defiende aquellos valores que son tradicionales. Habrán algunos cuantos que lógicamente tienen otro tipo de ideologías en plenas libertades de sus derechos, pero la mayoría de por sí es conservadora. Sí, por supuesto. Y esto, como bien dices, viene desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? El Perú ha sido un país místico desde sus orígenes, desde Caral. Desde todas las culturas que han pasado por nuestro territorio. Y un ejemplo de esto lo vemos en las huacas. En el Perú existen aproximadamente 27.000 huacas, que es un número totalmente desproporcional a la población de aquella y al número de culturas de aquella época. Eso significaba que toda la vida giraba alrededor del culto, alrededor del oráculo, alrededor de la mística. Y claro, con la llegada de los españoles, eso se termina empatando, ¿no? Traslapando con el cristianismo, con el evangelio, con las iglesias, con la religiosidad, con la fe. Y eso tú te das cuenta hasta el día de hoy, ¿no? La devoción que existe en el Perú, en todos sus estamentos, es superior incluso a los países vecinos y que nos ha inmunizado en contra de muchas ideologías extranjeras, ¿no? Entonces, esto también fue así en la independencia. Y justo tuve en el bicentenario de la batalla de Ayacucho, o sea, el año pasado, tuve la oportunidad de publicar un artículo sobre el pensamiento político durante la independencia del Perú, y a la conclusión que llego es que incluso los liberales de aquella época eran conservadores. Ajá. Entonces, en el Perú, muchas de las ideologías, cuando llegaban, las peruanizábamos, les dábamos nuestro toque local y terminaban siendo muy distintas a lo que ha sido el exterior. Y eso lo puedes ver con datos clarísimos. La Revolución Francesa. El día de hoy se enaltece la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. El paradigma de la modernidad. Y poco se sabe que en el Perú la Revolución Francesa fue vista como una tragedia. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A que se hicieron misas por la muerte de Luis XVI. Porque veían como algo trágico el que haya muerto el rey, ¿no? A manos pues de la turba, ¿no? De los ilustrados, de los filósofos, del laicismo, cuando lo veían como un atentado contra la religión. Entonces, ya esto nos hace ver cómo tenemos una visión diferente a la de Europa, pues, ¿no? Que en Europa estaba más bien dividida la cuestión y era aplaudida por muchos. Acá no. Acá se veía como algo trágico. Era como la derrota de la fe, del monarca, de la religión, del orden, de la seguridad y de todo lo que nos hace, pues, vivir tranquilos en el día a día. Ajá. Ahora, abro paréntesis antes de continuar con ese suceso de acontecimientos en la historia del país. Y es que, ¿cómo le atribuyes tú o cómo argumentaríamos correctamente la creación de diferentes monumentos para la época, para la cantidad de personas? Y eso puede sonar muy risible, pero actualmente hay un grupo de personas que le atribuye a diferentes monumentos como Machu Picchu, no solamente acá en el país, sino también, por ejemplo, en Egipto, las pirámides y otros lugares, a intervención de otros seres, ¿no? Alienígenas. Sí. Y por eso yo digo, puede sonar muy risible, pero yo he visto varios documentales que hablan acerca de eso. Bueno, obviamente también hay un tema de fantasía, pues, que se le agrega, ¿no? Para generar morbo, para generar likes, vistas. Pero ¿cómo le atribuyes tú, por ejemplo, la exactitud, la complejidad con la que movían rocas, con la que armaban argumentos, monumentos como Machu Picchu, por ejemplo? Bueno, a ver, empezando por la primera pregunta, ¿no? Sobre la intervención extraterrestre en la construcción de estos monumentos. Eso viene, pues, de las versiones anglosajonas, ¿no? Los documentales hechos en Estados Unidos, History Channel, pues. A ver, ¿qué monumentos tiene Estados Unidos en esa época también, ¿no? Lógicamente, para ellos esos deben ser alienígenas, ¿no? En la Inglaterra mismo tienen Stonehenge, pues, que son 4 piedras puestas una sobre otra, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos en perspectiva del tiempo,
Lo que pasa es que también pensamos pues que Machu Picchu se construyó hace 20.000 años, ¿no? Pero Machu Picchu es más moderno que la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo. Algún español te diría, o Notre Dame mismo, algún francés o algún español te diría que sus catedrales les hicieron extraterrestres. Jamás. Bueno, entonces... Ese es un tema también interesante, que minimizan la grandeza, claro, la grandeza de tus antepasados. Lógico, no, eso no debería decirlo ningún peruano, ¿no? Y yo, que incluso conozco ufólogos peruanos, ¿no? O estudiosos del fenómeno paranormal, ¿no? Al doctor Anthony Choi, que ninguno de ellos te dice de que Machu Picchu o las líneas de Nazca le hicieron extraterrestres, ¿no? Hemos seguido un registro del avance tecnológico y de ingeniería en el Perú y podemos decir con seguridad que hubo una evolución de miles de años en las técnicas, desde Chavín, desde Sechín, incluso antes, pasando pues por Huari, Tiahuanaco, en donde seguimos la línea de mejora tecnológica y de mejora en los conocimientos, como para decir que perfectamente Machu Picchu y los grandes monumentos los construyeron los incas y las culturas locales. Excelente. Quería hacer ese salvoconducto, quería mencionarlo, quería abrir el paréntesis, pero ahora continuando con esta línea de tiempo, hablábamos acerca de las insatisfacciones que había en el Perú antiguo durante la época de la independencia y cómo teníamos un Perú dividido, ¿no? Que era algo que tú mencionabas. ¿Cómo esta historia que hemos venido arrastrando a lo largo de los años ha calado, por ejemplo, en la historia del terrorismo? En la que, como tú mencionabas, no fue un conflicto externo, es decir, no fue Perú contra Chile, Perú contra Bolivia, fueron peruanos. Sí. ¿No? Fueron peruanos que en nombre de diferentes ideologías, en nombre de diferentes pensamientos, diferentes líderes, cometieron actos terroristas, terribles, maldades contra su propio prójimo, porque al fin y al cabo mataron, masacraron a otros peruanos contra peruanos. Es que la historia de peruanos contra peruanos incluso se puede remitir a una época anterior a que exista el Perú como tal. Ejemplo, Huáscar y Atahualpa. Ajá. Y este fenómeno nos permite también entender mejor el periodo de la conquista cuando vemos lo cruenta que fue la guerra entre hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Y cuando nos damos cuenta que los generales de Atahualpa, cuando entran a Cusco, masacran a toda la familia de Huáscar, ¿no? A sus mujeres, a sus hijos, delante de sus propios ojos. Cuando queman la momia de Tupac Yupanqui, que creo que fue lo que más le dolió a los cusqueños, ahí podemos entender por qué los huascaristas, los cusqueños, prefirieron aliarse a los españoles con tal de hacerle frente a los de Atahualpa. Y esto lo podemos ver durante distintos puntos de la historia, ¿no? Peruanos contra peruanos. Imagínate que citando a Simón Bolívar, que ya muchos saben que no es de mi agrado, pero dijo una frase muy cierta, ¿no? Dijo, cuando vio que en el mismo Perú había este enfrentamiento, mencionó, ¿no? Esta es una tierra de guerras civiles, ¿no? En donde han peleado desde Huáscar contra Atahualpa, desde Pizarro contra Almagro, hasta el momento de la independencia, en donde los dos primeros presidentes del Perú, José Larriba Agüero y Bernardo de Torre Tagle, también se enfrentaron, ¿no? Entre ellos, o sea, como dije, la República nació dividida y posteriormente podemos seguir en la guerra con Chile, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Caceristas, pirolistas, iglesias entraron en guerra civil, se enfrentaron en la posguerra. Entonces, la historia es clarísima, porque mira, por un lado hemos hablado de Caral, hemos hablado de los incas, pero por otro lado también hemos hablado de las guerras civiles y de Tupac Amaru y el mensaje que se nos da transversal a todo esto es que cuando estamos unidos, pues crecemos de una manera increíble, ¿no? Caral surge cuando se articulan y se conectan estas culturas de la costa con la sierra, porque Caral, a ver, no fue solamente el Valle de Supe, ¿no? Fue mucho más grande. En esa zona hemos encontrado incluso animales de la selva para que veamos hasta dónde llegaba su comercio, ¿no? Igual con los Chavín, con los Huari, con los incas, cuando se unen hacemos cosas maravillosas que hasta los extranjeros piensan que le hicieron extraterrestres. Pero cuando nos dividimos,
es cuando más nos caemos. Es cuando el Perú atraviesa sus peores crisis. Ya he mencionado el terrorismo, he mencionado la guerra con Chile, lo de Tupac Amaru. Cuando estamos enfrentados entre nosotros, tenemos la peor de las debacles. Esto es un mensaje también. Y tomando el ejemplo de hoy de la batalla de Junín, nuestros héroes de Junín terminaron muriendo perseguidos por la misma República. Imagínate el mensaje que nos deja eso también, ¿no? El mensaje para hoy es, vamos, hay que unirnos si queremos hacer el Perú que todos soñamos, porque si seguimos enfrentados como ahora, pues ya sabemos los resultados, nos vamos al hoyo. Esta sombra del pasado entonces ha estado de alguna u otra manera y no intencionalmente armando el camino para que una ideología tan nefasta como el comunismo, el marxismo, llegue y se implante en un país en la que las diferencias sociales eran abismales, porque en la época en la que el terrorismo llega a tomar fuerza, había un Perú profundo muy olvidado. Había un Perú profundo muy distanciado de una Lima, de una capital o de las regiones mucho más fuertes. Inclusive se puede demostrar en la forma en que ahora las personas votan. Por ejemplo, siempre la región sur es la que, curiosamente, elige a líderes comunistas. Por ejemplo, el Partido de Perú Libre fue donde tuvo en las elecciones la mayoría de voto en toda esa zona del Perú. Y vemos inclusive hasta ahora que Lima no es las diferentes regiones o provincias del país, que hay una gran diferencia en los votos. Entonces, ¿cómo explicamos esta diferencia en el pensamiento ideológico de los peruanos? Ya, ahí te quería hacer un punto y coma que parece sutil, pero no lo es. El sur no es comunista. El sur es comunitarista, que es distinto. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el comunitarismo piensa en función de la comunidad, en función de todos. El comunismo se basa en el materialismo y la lucha de clases. No existe materialismo en el sur del Perú porque no he visto mayores devociones de fe, procesiones más grandes que en el sur del Perú. El sur mantiene una religiosidad que trasciende el materialismo y que a Marx le daría un infarto y se caería muerto si viera las procesiones y las Semanas Santas y las devociones y el surgimiento de la religiosidad en el sur del Perú. Eso no es explicado por el comunismo. Ajá. Y eso ya pues deja al comunismo por los suelos. O como muchas veces digo, que también decía antes, ¿no? Cuando llegan ideologías al Perú, nosotros las peruanizamos. En el Perú, hasta los comunistas son cristianos. Rafael, a modo de conclusión, porque el tiempo nos gana, ¿nuestra historia nos condena o nuestra historia como peruanos nos redime y nos puede llamar a una unificación? Nuestra historia es como una madre que cuando es necesario nos corrige, a veces también de forma muy dura, pero con la intención de acogernos, con la intención de que enmendemos el camino. Si en algún momento la historia nos condena, no lo hace de forma excluyente o de forma justiciera, no para justiciarnos. Lo hace para que mejoremos y porque al final el objetivo va a ser el unirnos más, que era lo que había mencionado antes. El mensaje final de la historia es, cuando todos estamos hacia la misma dirección, es cuando mejor nos va. En el caso del Perú, recordemos que esta integración viene a partir de Pachacútec Inca Yupanqui, que es el que nos une a todos, y lo hace a través de una revelación que él tiene, del sol que le dice, yo quiero que todos estén unidos. Entonces eso no nos puede condenar, sí nos puede recriminar, pero como un llamado para que reflexionemos, reaccionemos y volvamos a mirar otra vez hacia el sol para tomar el rumbo en común. Excelente. Qué buena plática, Rafael. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es importante recordar y volver a conocer, a educarnos con respecto a nuestra historia. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos en breves en su programa Tendencias.